Emoción, suspenso, así le pusimos a esta presentación de Agenda Abierta. ¿Cómo están? Feliz día, abrazo colectivo, feliz día familia. Donde hay un trabajador siempre hay sustento, siempre hay pan, hay que seguir echándose al hombro la tarea, porque de eso justamente depende el crecimiento de nuestras familias. Si crecemos desde lo chiquitito, crece la comunidad, crecemos todos. Ahí el gran secreto, así nos han enseñado nuestros abuelos, los que nos precedieron, trabajo digno para todos. No me olvido en este momento de aquellos que no lo tienen, de aquellos que lo necesitan, de aquellos que están pasando necesidades por no tener trabajo. A ellos también me sumo, apoyo de solidaridad y el exhorto, por supuesto, a aquellos que toman decisiones por nosotros y esas decisiones impactan en los bolsillos. Voy con los temas en redes sociales de Agenda Abierta. Primer tema, Venezuela. Hay jornadas de manifestaciones internacionales para con el pueblo de este país. ¿Usted se suma? Allí el primer interrogante, cortito, al pie, facilito. Luego, también Día Internacional de Conmemoración, precisamente. Por eso le decimos Feliz Día del Trabajador de parte de este equipo de trabajo. ¿Hay motivos para conmemorar o para festejar? ¿Cómo es la cuestión? Allí entonces también usted nos da su punto de vista. Arrancamos. El pueblo en Unión Cívico-Militar derrota una vez más un intento de golpe de Estado, reiterando tajantemente a Estados Unidos que el derecho de elección de los venezolanos se respeta. Durante el día de ayer, los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López dieron inicio a la llamada Operación Libertad, un intento de generar disturbios entre civiles y militares para accionar a los Estados Unidos y perpetrar un golpe contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la operación fue contenida por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por el pueblo venezolano, que de inmediato salió a proteger el Palacio de Miraflores y el gobierno constitucionalmente elegido. Es precisamente la defensa de la institucionalidad, la defensa de la paz, la defensa de la Constitución. Este es un pueblo bravío, es un pueblo que está defendiendo a su presidente, que está defendiendo sus conquistas sociales. Es un pueblo que no quiere que le arrebaten sus sueños. Es un pueblo que ha salido con dignidad, con esperanza, con entusiasmo a defender lo que hemos conquistado en estos años de revolución. De una vez la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cohesionada, como se muestra el país, como en esencia está, como verdaderamente está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto al pueblo, como está el pueblo, consciente también del momento histórico que estamos viviendo, de asedio, de amenaza, de agresiones de todo tipo, una guerra híbrida que se sostiene sobre Venezuela por factores imperiales, con el propósito descarado, libre y dicho de derrocar un gobierno que es legítimo y que fue electo por el pueblo. El presidente Nicolás Maduro también aseguró que los desertores y autores intelectuales del suceso no quedarán impunes. Y eso no puede quedar impune. He hablado con el fiscal general de la República. Él ha designado a 3 fiscales nacionales con carácter especial, quienes ya están interrogando a todos los involucrados en estos eventos y ya están dirigiendo las investigaciones y las acusaciones penales que va a haber ante los tribunales de justicia por los graves delitos que se cometieron contra la Constitución, contra el Estado de Derecho, contra el derecho a la paz, que arrojaron un grupo de militares y policías heridos además. El evento fue denunciado para la comunidad internacional por el embajador de Venezuela ante la ONU, quien fue apoyado por varios gobiernos progresistas y movimientos sociales en el mundo. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los distintos mecanismos utilizados contra Venezuela con el objetivo de desmontar mediante el uso de la fuerza la revolución bolivariana. Los invito a revisar nuestro portal www.telesurtv.net, seguirnos en redes sociales. Allí van a encontrar este interrogante y los análisis respectivos. ¿Cómo derrotó Venezuela el golpe de Estado de la derecha? Hablamos aquí de 3 acciones que realizó el Ejecutivo Nacional destinadas justamente a contrarrestar esta falsa información. Controlar a los militares sublevados con el mínimo uso de la fuerza y llamados a la población para apoyar al presidente Nicolás Maduro. Desde el anuncio de Guaidó en redes sociales sobre el inicio de una supuesta fase final de una supuesta Operación Libertad, diferentes autoridades gubernamentales respondieron para ofrecer información veraz y oportuna. ¿Para qué?
para callar las llamadas fake news, las noticias falsas. Otra acción para bajar el foco de esta frustrada intentona fue la orden de usar el mínimo de fuerza para controlar este grupo de efectivos que estaban posicionados en una zona geográfica del este de Caracas que se llama Distribuidor Altamira, es una autopista. Al mismo tiempo, Fuerzas Armadas Bolivarianas serán emplazadas a reducir este grupo. Las autoridades venezolanas convocaban al pueblo a salir a las calles para apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. De lleno nos vamos a meter también por una cuestión horaria en nuestro espacio de análisis. Me acompaña en este momento William Castillo. Hemos tenido antes a William de invitado. Vamos a ir de inmediato a sumar claves justamente con un colega y luego vamos con otro colega que también me está esperando y me va a dar el pulso de la calle a esta hora. William Castillo con nosotros y allí en ese momento vamos a sumar a Luis Tavera. Bienvenido. No nos hemos saludado antes. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo viste la calle? Antes que vaya con Luis. Tranquila, ¿no? La ciudad está absolutamente en paz, absolutamente tranquila. La gente, bueno, es 1 de mayo, ¿no? También la gente se va a movilizar un poquito más tarde a preparar sus actividades diarias y, por supuesto, la gran marcha que va a haber hoy. Vamos a hacer una síntesis, periodismo express, una síntesis de cómo cerramos la jornada de ayer acá en Venezuela, luego de la cadena presidencial, luego de la información que conocimos, que ya en pantalla de Telesur lo habíamos tenido. Madeleine García hizo una tarea ayer desde el mismo lugar de los hechos, y todos esos videos lo hemos tenido, tanto al aire como en redes sociales. El presidente Maduro sintetiza los hechos anoche, pone a consideración del mundo lo ocurrido y esa síntesis, yo sé que la palabra síntesis se va a quedar corta, a lo mejor no es tan breve, pero sí podríamos decir que hasta ahora va a sumar mucho de la información del cómo nos fuimos a dormir. William. Sí, bueno, el país amaneció con una turbulencia mediática y política y durmió en paz. Y yo creo que esa es la gran victoria de ayer del pueblo venezolano, del gobierno bolivariano, de la Fuerza Armada, pero sobre todo de la democracia, de la institucionalidad democrática en Venezuela, es que los venezolanos amanecieron con un ruido, con una toma de una calle pública, con disparos de grupos militares muy pequeños, pero bueno, que causaron una confusión, incertidumbre, temor en la población y se fue a dormir en paz con una democracia mucho más sólida, habiendo derrotado un nuevo intento de golpe en esta batalla histórica, estratégica que tenemos contra las fuerzas del imperio norteamericano, contra quienes quieren destruir nuestra democracia y apropiarse de nuestros recursos. Yo creo que hay que estar contentos y felices hoy de que la democracia venezolana hoy es mucho más fuerte que ayer en la mañana. Vamos a hablar del destino de los dos protagonistas ayer de esta noticia. Me refiero a Guaidó y a Leopoldo López. Sí, ¿Qué conocemos? ¿Qué sabemos? De Guaidó no sabemos mucho más después del mediodía, salvo un video que emitió en horas de la noche llamando a una marcha donde tampoco se sabe cuál es la ruta. De tal manera que no se sabe qué tipo de acción de calle que tenían ellos planificado para el Día del Trabajador y la Trabajadora van a hacer. Y de López, bueno, terminó en una suerte de tour por embajadas. Estuvo en Chile, según el canciller de Chile, y ha terminado, he confirmado hoy en la mañana en la Embajada de España que se encuentra en la Embajada de España, aprovechando que él tiene doble nacionalidad y que su papá también es candidato al Parlamento Europeo ya por el Partido Popular. De tal manera que, bueno, esa es la situación. Cuando en una situación de esta, una persona que ha llamado en la mañana a la calle, a la hora final, a combatir y termina en una embajada, que creo que quiere decir cuál ha sido el resultado de la jornada. También ayer comentaban con respecto a Leopoldo López que finalmente el objetivo que tenían con esta tarea de calle los golpistas era ese, que Leopoldo López terminara en una embajada. ¿Qué crees? ¿Qué presunciones tienes sobre eso? Sí, hay varias hipótesis que se manejan. Evidentemente hubo una acción militar, o sea, se movilizaron 50, 60 efectivos militares de baja graduación entre los 280.000 efectivos que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, como dijo el general Padrino López, el ministro de la Defensa, fue una operación mediocre, muy mediocre desde el punto de vista militar. Eso ya genera sospecha. Luego una operación mediática, Guaidó apareció en la mañana diciendo que las más altas autoridades militares estaban con él, que habían tomado la base aérea de La Carlota. Nunca tomaron la base aérea de La Carlota, nunca hubo militares de alta graduación apoyando el golpe. Fue una operación de engaño donde el 80% de los soldados que participaron fueron engañados y por eso desertaron de la misma operación y están brindando colaboración a las autoridades. Y luego todo se desarrolló hasta el mediodía en una suerte de falsas noticias, de rumores,
y se disipó en la tarde, terminando con el show de las declaraciones patéticas, de los disparates que dijeron John Bolton, que dijo el secretario Pompeo, y terminaron con estas personas escondidas y en embajada. De tal manera que, bueno, ese es el balance que tenemos hoy en Venezuela. Hubo algo peligroso, pero fue contenido con métodos pacíficos, con métodos de control del orden público y con la movilización popular. Quiero preguntarte de lleno sobre la posición de Estados Unidos, que hoy inclusive en primeras declaraciones sigue indicando que la opción militar está incluida entre las opciones que tienen para con Venezuela. Sí, sobre esa declaración que se ha convertido en una suerte de eslogan, ¿no? Repetitivo, una suerte de amenaza recurrente en el discurso de los voceros del Pentágono. Va no solo perdiendo credibilidad, aunque sigue siendo una amenaza importante, pero lo importante, Marcela, que hay que destacar anoche es la cantidad de disparates que dijeron en redes sociales y que siguen diciendo hoy en la mañana. Marco Rubio, el embajador Bolton, Helio Abram, que se mostró confundido. Bolton dijo que era Putin, que había dado la orden, que Maduro tenía un avión, que Padrino López, que el ministro de la Defensa y el presidente del Tribunal Supremo estaban comprometidos y tenían que cumplir el compromiso con ellos. Es decir, no se sabe dónde está la inteligencia norteamericana, dónde está la diplomacia norteamericana. Han hecho el ridículo internacional de la década, han patinado nuevamente en Venezuela porque no tienen control político, no tienen voceros políticos confiables, se basan en mentiras, en redes sociales, en trending topics y en una suerte de servicios de inteligencia y de servicios diplomáticos absolutamente cuestionable. Han hecho el ridículo del siglo Estados Unidos, pero por supuesto que sigue siendo una amenaza peligrosa ese discurso contra Venezuela. Estamos hablando del mayor imperio del mundo. Recién mencionabas al presidente Nicolás Maduro. Hace 8 minutos termina de tuitear: feliz día del trabajador y la trabajadora, la clase obrera. Tiene en mí un presidente que siempre defenderá sus derechos y reivindicaciones, haciendo frente al imperio y a sus lacayos que pretenden arrebatarnos nuestras conquistas. Va cerrando esta publicación en la red social Twitter diciendo: fracasarán, nosotros venceremos. Van sumando también un video con imágenes que va mostrando la realidad de los venezolanos, imágenes históricas, las conmemoraciones, el espacio que se viene ahora de aquí en más, porque también hay que decir, Luis, que ayer quedaba claro desde el chavismo que una vez derrotado este intento de golpe de Estado, lo que se abría era justamente echar abajo la guerra económica, y ahí hay tarea pendiente. Sí, por supuesto, hay que terminar de conjurar esto. Es una situación compleja porque es un país que está asediado económicamente, políticamente, con amenazas militares. Anoche mismo, como respuesta al fracaso, Estados Unidos cada vez que fracasa un intento en Venezuela emite una nueva medida sancionatoria. Anoche las autoridades de Estados Unidos prohibieron a naves de matrícula norteamericana y a pilotos norteamericanos sobrevolar el espacio aéreo venezolano por debajo de los 26.000 pies de altura. De tal manera que eso es nuevamente la acción del imperio para agredir un país cuando sus métodos violentos, sus métodos cooperativos fracasan. Evidentemente, hoy en la marcha del 1 de mayo será un tema para el análisis y para la reflexión del presidente y de nuestro pueblo, cómo continuamos el combate, la estabilización de la economía, la superación de los problemas. Pero hoy está muy claro para el mundo, y lo dejó muy claro ayer tanto el canciller en sus publicaciones como el embajador Samuel Moncada, de que el plan de Estados Unidos es un plan violento, y ayer quedó más evidente que nunca. Luis Tavera está hasta ahora y suma información también sobre el hoy de Venezuela. Luis, adelante. Un abrazo, feliz Día del Trabajador, compañero. Un saludo para ti, Marcela, y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Hoy un día que será marcado, como lo había calificado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como un día de movilizaciones. Hoy, Día del Trabajador, 1 de mayo, se espera que las fuerzas chavistas vuelvan a salir a las calles para seguir alzando la voz ante este asedio internacional, ante este plan de desestabilización que ha quedado develado por parte del gobierno de los Estados Unidos. Desde muy temprano, Marcela, luego de 24 horas de este intento de golpe de Estado que fue frustrado, y esto, como lo resaltaban los ciudadanos, el componente principal del derrocamiento de este golpe, de esta frustración del golpe de Estado que protagonizaron los autores de oposición, fue justamente esta solidez, esta organización popular que, al conocer
la noticia de estas pretensiones de realizar este golpe de Estado en contra de este modelo socialista, se concentraron desde el Palacio de Miraflores hasta una vigilia permanente que duró hasta altas horas de la noche. Nosotros desde temprano realizamos un recorrido por estos lugares que ayer fueron epicentros de estos grupos, de estos focos violentos que se realizaran en Caracas. Por ejemplo, estuvimos en Altamira, estuvimos en las cercanías de la base aérea La Carlota y pudimos ver obviamente estos destrozos, estos restos de actos de guarimba, como ya se conocen estos actos violentos acá en Venezuela. Sin embargo, vimos también mucha cotidianidad. El metro de Caracas, que es el transporte subterráneo más utilizado acá en la capital venezolana, funcionaba al 100% en su normalidad. Esto ha dejado un mensaje claro y también contrasta con esto que es otro componente del golpe de Estado en desarrollo, que es esta manipulación mediática, estos titulares, como muy bien lo calificaba ahorita William Castillo, no tiene nada que ver con la realidad que se vive acá en Venezuela. Son titulares que se van replicando a través de las redes sociales, pero cuando se ve acá, cuando uno ve de primera mano lo que se vive, lo que se evidencia en el pueblo de Venezuela, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Hoy también se espera un llamado a una movilización por parte de los seguidores de la oposición. Sin embargo, esto traerá muchas expectativas porque ya desde las redes sociales se comienzan a ver estas reacciones de los seguidores de la oposición donde se evidencia que ya va perdiendo credibilidad estos actores de la oposición. Ayer también nosotros tuvimos la oportunidad de estar en estas concentraciones opositoras y los mensajes que se encontraban entre ellos es ¿dónde está Guaidó? ¿Dónde está Leopoldo López? Entonces dejó un mensaje claro, no están dándole credibilidad a sus seguidores. En contraparte, las fuerzas chavistas se mantuvieron sólidas y estuvieron llevando este mensaje de paz y defendiendo lo que es la unión cívico-militar, Marcela. Gracias, Luis. Luis Tavera nos acompañaba. Hasta ahora voy a sumar, por un lado, reacciones internacionales para con el pueblo de Venezuela y luego las reacciones dentro de este territorio. Vamos. En primer lugar, desde el pueblo argentino, nuestro más caluroso y fuerte apoyo al presidente Maduro, presidente constitucional, y un repudio enérgico a cualquier intento de golpe de Estado, de golpe militar, de terminar con el proceso democrático que el pueblo venezolano se supo dar desde el año 98, donde no solamente fue democracia, sino fue igualdad en condiciones de vida para todos los venezolanos. Es inhumano lo que le hacen al pueblo venezolano, hay que repudiar a los yanquis, hay que repudiar a la intención que tienen de desestabilizar un gobierno democrático. Un abrazo muy fuerte a todo el pueblo venezolano que viene resistiendo, que espere, que acá va a haber una transformación que va a abrazar al pueblo venezolano, que va a ganar Cristina y que vamos a poder volver a generar ese lazo de unidad en toda América del Sur. Venezuela está dando la pelea contra el enemigo de la humanidad, porque donde llega la bota imperial, llega el saqueo, la destrucción, muerte y dominio. Entonces Venezuela le está diciendo al mundo, aquí estamos. Los primeros testimonios los obtuvimos en Buenos Aires, República Argentina, donde ayer también se vivieron episodios dolorosos. Hablo inclusive en plural, episodios. William Castillo, nuestro invitado a esta hora, quiere aludir sobre uno de ellos precisamente ocurrido allí en la Embajada de Venezuela en Argentina y que han visto aquí en pantalla de Telesur. Los hechos, William. Sí, Marcela, aprovechar brevemente para saludar al pueblo argentino, a los movimientos sociales, también reconocer la labor de solidaridad que hicieron, la protección de nuestra sede diplomática. También tuvimos agresiones en Chile y el pueblo chileno salió a defender. Recuerde, Marcela, y los usuarios y usuarias de Telesur, que la Embajada de Venezuela está bajo asedio en Washington y hay un grupo de ciudadanos estadounidenses que está ahí resistiendo. Ayer intentaron entrar, no pudieron, y estuvo el propio servicio secreto de la Casa Blanca frente a la Embajada de Venezuela. Hay una amenaza real y queremos reconocer a todos los ciudadanos del mundo que están defendiendo a Venezuela de manera práctica en sus países, protegiendo nuestras sedes diplomáticas. Fundamental. Ya voy subiéndoles un tuit de nuestra compañera de tareas en el lugar de los hechos, Alina Duarte. Alina está en Washington. Fíjense lo que pasaba. Esta publicación es de hace una hora, William. Esta mañana un venezolano opositor irrumpió en la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. Se encerró en un cuarto. Parece menor,
acota nuestra corresponsal en Estados Unidos, pero que el gobierno de Estados Unidos no garantice la seguridad del edificio viola todo derecho internacional, tal como ya había ocurrido con 3 instalaciones diplomáticas en Washington, D.C. y en Nueva York. Allí la información, repito, por la importancia del tema, gracias por el paréntesis que me permites hacer, William, esta información tiene solamente 1 hora de publicada. Continúa diciendo Alina, esto podría escalar tensiones. Por obligación, los estados anfitriones de sedes diplomáticas, en este caso Estados Unidos, deben garantizar la seguridad del recinto, dado que es territorio venezolano. Si la oposición con anuencia de Estados Unidos toman la embajada, violarían la Convención de Viena del año 61, de 1961. Allí también estamos atentos a lo que se origina. Alina Duarte es Alina Telesur, el usuario en red social Twitter, para que puedan seguirla y conocer el tema. William, quedó pendiente también ver las reacciones nacionales y luego seguimos hablando justamente de este presente de Venezuela. Voy con eso. Debemos estar en la calle, pues defendiendo nuestra patria. Nosotros la vamos a defender con lo que sea, porque las mujeres estamos con nuestro presidente legítimo, nuestro presidente de la clase obrera, Nicolás Maduro. Las mujeres, la juventud obrera, las Fuerzas Armadas, las milicias, hoy estamos ratificando a nuestro líder, al presidente obrero Nicolás Maduro, como el único presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy el pueblo está movilizado en toda Venezuela para defender la Constitución. Es precisamente la defensa de la institucionalidad, la defensa de la paz, la defensa de la Constitución. Este es un pueblo bravío, es un pueblo que está defendiendo a su presidente, que está defendiendo sus conquistas sociales. Es un pueblo que no quiere que le arrebaten su sueño. Es un pueblo que ha salido con dignidad, con esperanza, con entusiasmo a defender lo que hemos conquistado en estos años de revolución y que ningún imperialista, bajo ninguna circunstancia, nos va a quitar. Allí lo tenían, condenas a este intento de golpe de Estado en Venezuela, condenas que llegan desde el propio territorio nacional y también desde otros espacios en el resto del mundo. No hablo solamente de movimientos sociales, sino de gobiernos a pleno, de representantes gubernamentales que oyen las voces de esos pueblos justamente y que hacen llegar el sentir de solidaridad y de acompañamiento para con el pueblo venezolano. Quiero ir a ese punto, por favor, William, esa solidaridad, ese levantamiento de voces a favor del pueblo venezolano y de acompañamiento en este momento de dolor, porque hay que decirlo, ayer hemos quedado dolidos con cómo ha sido tratada esta patria. Con nombres y apellidos hemos conocido justamente quienes se ponían al frente de esta intentona golpista. Y también aquí quiero sumar justamente, a raíz de lo pasado ayer, cómo la conciencia chavista va creciendo y hoy en las calles se va a desplegar, o por lo menos promete hacerlo. Sí, solo para complementar brevemente, por favor. Marcela, el artículo 41 de la Convención de Viena obliga a los países, aún en caso de ruptura de relaciones, que es nuestra situación con Estados Unidos, a proteger la integridad de las sedes diplomáticas porque forman parte del territorio de un Estado miembro de las Naciones Unidas. Así Venezuela lo hizo. Así es, y Venezuela está protegiendo. Lo hizo cuando... Y hay un proceso de negociación. Estados Unidos está... Cuando le tocó salir al personal diplomático asentado aquí en Caracas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo hizo, cumplió. Y Venezuela está protegiendo, de alguna manera, está resguardando la integridad de la sede diplomática de Estados Unidos. Estados Unidos está violando, como viene haciendo todo el derecho internacional público. Fíjate, creo que el señalamiento va y el proceso va por lo que tú precisamente dices. Es la conciencia del pueblo. El pueblo venezolano ha venido manejando la situación del 23 de enero cada vez con mayor firmeza y serenidad. Esa consigna del presidente Maduro de nervios de acero, calma y cordura y máxima movilización y conciencia, creo que ayer quedó nuevamente demostrado. Lo superamos el 7 de marzo con el brutal ataque eléctrico, lo superamos el 23 de enero, el 23 de febrero con las acciones de calle, las acciones violentas, hemos superado los golpes paramilitares, la infiltración paramilitar, hemos superado la conspiración militar y cada vez el pueblo con mayor conciencia, mayor movilidad, creo que le da más fortaleza a la democracia. Marcela, hoy Venezuela no solo está luchando por su soberanía, su independencia y su derecho a existir como Estado democrático. Venezuela está defendiendo la noción de democracia en el continente americano. Si Venezuela no derrota a los Estados Unidos, no habrá posibilidades, habrá sido derrotada la democracia y no habrá posibilidades para ningún Estado en este ciclo de tener una posición soberana, de defender su derecho a la autodeterminación. Así que yo creo que el pueblo venezolano está dando una batalla por sus derechos y también por los derechos del mundo a vivir en paz y en democracia.
Sabes que voy retuiteando a todos en las respuestas que nos envían a nuestros interrogantes, a nuestros espacios de debate en la red social. Hay, por ejemplo, un tuit de Juan que dice, fuera gringos de Venezuela, pero hay otro tuit también que denuncia la pérdida de poder adquisitivo aquí en Venezuela para los trabajadores y hablan de tristeza y de indignación y resaltan que en esta jornada no hay motivos para festejar. De lado en lado voy mostrando toda la información que tenemos en el sistema informativo. Cada opinión, siempre que sea dicha, como está ocurriendo en redes sociales, con respeto, abre justamente un debate, y a ese debate sumo en este momento a nuestro invitado. ¿Hay motivos para conmemorar o festejar esta jornada en Venezuela? Y con esto cerramos nuestro tema Venezuela hoy en Agenda Abierta. Sí. No, hay motivos para conmemorar, hay motivos para celebrar un pueblo que está resistiendo una agresión imperial brutal, que le han robado 30.000 millones de activos, que le han bloqueado las cuentas, que le impiden comprar alimentos, le impiden comprar medicinas, y eso impacta la situación de los trabajadores. Evidentemente estamos viviendo una situación difícil, durísima, nunca antes vista en los últimos años, al menos en los 20 años. Entonces, un pueblo que está resistiendo, que está consciente, que está trabajando, que está luchando, campesinos que están produciendo, procesos productivos que se están enlazando. Es decir, Venezuela está enfrentando y está avanzando. Es nuestro modelo lo que está en juego, nuestro modelo social, inclusivo, progresista, de izquierda, humanista. Eso es lo que estamos defendiendo, y los trabajadores y trabajadoras han jugado un rol fundamental en esa defensa. Por supuesto, nos faltan muchas tareas y muchas batallas que dar, y estamos conscientes y tenemos claro cuál es el rumbo y hacia dónde marcha nuestro proceso. Lo que sí es verdad es que Venezuela no va a entregar su democracia, no va a entregar su soberanía, no va a entregar su dependencia, y va a construir un sistema de prosperidad, justicia e inclusión, defendiéndolo a partir de sus derechos como Estado y como nación. En este caso, la mayoría, preguntamos, ¿se suman a la conmemoración o al festejo? Y en redes sociales la mayoría contesta que sí. 53% dice que sí, dándole espacio justamente a la esperanza. Vamos revisando nuestras respuestas al interrogante en Twitter. Hay un 19% que dice que no, y hay un 27%, 28 ya, me dice la productora, que indica que este es un pueblo gigante. Ahora, momento de la pausa rápida para abordar otras cuestiones. Gracias, William, por acompañarnos. Gracias, William Castillo con nosotros hoy, colega, trabajador venezolano, sentado aquí en nuestra sede principal en Caracas, justamente hablando de los hechos ocurridos ayer y esperando los anuncios de hoy, si hay anuncios del lado de este punto geográfico donde nos encontramos. Pueblo aguerrido en esta Latinoamérica. Pausa rápida, sigo. El 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador y de la Trabajadora, una fecha marcada desde el siglo XIX para conmemorar la lucha de la clase obrera por la garantía de sus y a vacaciones remuneradas. Muchos aspectos de las garantías sociales de los y las trabajadoras. Sin embargo, en una situación de crisis estructural del sistema capitalista, la superexplotación, el trabajo informal y el desempleo se convirtieron en realidad en las 4 esquinas del mundo. La juventud sale de las escuelas y se confronta con un mercado laboral cada vez más tecnizado, pero también precarizado. Las mujeres todavía cobran sueldos menores solo por el hecho de que pueden generar la vida. Los adultos con más de 40 años encuentran puertas cerradas por ya ser considerados mayores. Y los ancianos, que trabajaron toda su vida, ahora tienen que luchar para defender su derecho a jubilarse. Casi 200 años desde las primeras huelgas generales que dieron origen a las conmemoraciones del 1 de mayo, y todavía la clase trabajadora tiene que luchar por garantías mínimas de trabajo. ¿Será la prueba de la falencia del sistema capitalista como proyecto social, político y económico? Hoy, en Agenda Abierta, hacemos foco en el nuevo escenario de crisis del sistema capitalista a nivel mundial y los desafíos de la clase obrera en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria.
Tuit, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora. La clase obrera tiene en mí un presidente que siempre defenderá sus derechos y reivindicaciones. Así tiene que ser siempre. Cualquier presidente es la tarea. Haciendo frente al imperio, dice el primer mandatario de Venezuela, y a sus lacayos que pretenden arrebatarnos nuestras conquistas. Fracasarán. Nosotros venceremos. Tuit del presidente de México esta hora, Andrés Manuel López Obrador. El gobierno escuchará a todos y aplicará la ley sin privilegios, se respetarán los derechos de los trabajadores. Mantra del presidente mexicano, lo repite una y otra vez. Diego Bossio, un día del trabajador triste, esta es la realidad de Argentina. Millones de argentinos no tienen trabajo, a otros no les alcanza la plata y se rompen el lomo para vivir más o menos. Los abrazo y refuerzo mi compromiso para que sea el último 1 de mayo con desesperanza. Hay alternativa, dice él, y obviamente está, en este caso, Diego Bossio manifestando su postura política anti-Macri, corresponde decir, un hombre que también hace tarea política, Diego. De inmediato me voy a mostrarles otra situación dura. Vénganse aquí, un mapa. Vamos a ver un mapa con un panorama de la situación laboral en todo el mundo. Concentración de la fuerza de trabajo. África, solo 10%. América, 13%. Europa, 17%. Asia, 60%. Ahí van apareciendo estos datos que no son menores. Ya voy a ir ampliándoles un poco más. Entonces, ¿cómo va la cuestión? ¿Me falta Asia o ya apareció Asia? Asia dijimos que es la fuerza, la concentración de la fuerza de trabajo, que es la mayor. Sigo. Oferta de empleo. 54% empleos asalariados, que quiere decir justamente los trabajadores que como nosotros perciben en relación de dependencia esta asignación. 32% trabajo autónomo, que lo hacen por su cuenta, 10% trabajo familiar. Ese trabajo familiar, por ejemplo, es modelo en Bolivia, y recuerden que hoy Bolivia es el país de nuestra región que más crece, arriba de un 6%, tiene un PIB alto y altas reservas internacionales. Luego, el trabajador medio en un país de altos ingresos produce hoy 62 veces la producción anual de un trabajador medio en una economía de bajos ingresos y 10 veces la de una economía de ingresos medios. El empleo en el sector manufacturero en las economías de altos ingresos disminuyó 5,2 millones desde el año 2000, mientras que aumentó de 195 millones en los países de ingresos medios. Datos, números que hablan y muestran una situación en el mundo, situación laboral. Tenemos que decir que la tienen y muy dura los jóvenes en todo el mundo. Hay 21% de desempleados, la mayoría son mujeres, 37% están empleados, 42% está participando de pasantías. Datos 2017 de la OIT, datos oficiales. De una vez vamos a ir justamente a nuestro espacio de análisis, abriendo justamente esta conmemoración. Hay marchas y celebraciones que se dan en todo el mundo. Producción me decía, en vivo inclusive tenemos también lo que está ocurriendo en Francia. Ya voy, allí los chalecos amarillos han tomado gran protagonismo. Me voy al espacio de análisis ya con nuestro invitado. Bienvenido, Iroel. Un saludo, Marcela. Iroel Sánchez con nosotros, periodista cubano. Hablemos de esta conmemoración en la isla que teníamos en vivo y en directo de la pantalla de Telesur y de la lectura que se da en Cuba justamente a esta fecha. Sí, un saludo a todos los televidentes de Telesur. En Cuba, realmente en los últimos días, semanas, incluso ayer, las amenazas y las sanciones del gobierno de Estados Unidos han sido también un factor movilizador de los trabajadores y de todo el pueblo, con un mensaje de rechazo a esas amenazas. Ayer el presidente Trump trataba de justificar el fracaso de un nuevo intento de golpe en Venezuela, culpando a Cuba y con nuevas amenazas de un bloqueo total. Y él realmente, si alguien estaba indeciso hoy para desfilar en Cuba, el señor Trump le dio el último empujón con ese lenguaje amenazante. No conoce la naturaleza
de los cubanos que precisamente llevan 60 años respondiendo a ese tipo de conducta de los gobiernos norteamericanos y respondiendo de modo victorioso. Quiero comentar que están las imágenes de Francia justamente también en pantalla de Telesur para ir sumando información de otros pueblos. Quiero agradecerte de manera especial, Iroel, esta comunicación porque justamente en Cuba están en un momento de despliegue porque finalizaban hace pocos minutos este desfile justamente allí en la capital. Iroel, ya para terminar, hablemos también de la situación de los derechos laborales en todo el mundo, aprovechando estas imágenes que tenemos de chalecos amarillos en Francia, que una y otra vez le están diciendo al gobierno de Macron, eche para atrás sus medidas neoliberales, que no tenemos trabajo, que no tenemos cómo llevar el sustento a casa. Sí, es muy interesante lo que está ocurriendo en estos lugares donde el neoliberalismo se ha vuelto gobierno y ha recortado cada vez más los derechos de los trabajadores. Lamentablemente esto no tiene la cobertura que debería en los medios de comunicación, a no ser espacios como los de Telesur, y incluso la propia conducta represiva de algunos de estos gobiernos, como hemos visto en Francia, que no solo se han violado derechos laborales, se han violado derechos elementales a la vida, hay ojos sacados, personas heridas, durante todas estas manifestaciones que llevamos viendo ya a lo largo de meses de los chalecos amarillos y que nos hacen poner en duda en un lugar que fue la cuna de los derechos del hombre, donde primero se programaron los valores de libertad, igualdad y fraternidad. También es hoy un lugar donde hay que defenderlo muy duro y una parte de los trabajadores franceses lo han comprendido con mucha claridad, se está viendo en estas noticias y se han tenido que salir a la calle a defender lo que una vez conquistado. Muchas gracias, Iroel. Allí estamos atentos entonces. Iroel Sánchez a esta hora va sumando su análisis sobre esta imagen que están viendo en vivo y en directo que corresponden, repito, a Francia. Esto es muy importante. Imágenes en vivo y en directo desde suelo europeo. Allí despedía a nuestro invitado. Ya me preparo también a revisar las respuestas a nuestra pregunta en el día de hoy. Me voy de inmediato a conocer otra realidad, otro pueblo. Adriana Cardoso se suma desde España. Buenas tardes a todos y saludos desde Madrid. Ya han arrancado en toda España las manifestaciones convocadas para este día 1 de mayo, Día del Trabajador. Hay más de 70 manifestaciones convocadas por los sindicatos aquí en el país, bajo el lema de la lucha continúa. Las dos principales reivindicaciones de estas manifestaciones de 2019 son la brecha salarial entre hombres y mujeres y la lucha contra la precariedad laboral. En esta manifestación, esta multitudinaria manifestación, hemos podido ver dos grandes bloques diferenciados. Un bloque a la cabeza, más institucionalizado, con los representantes de los sindicatos, con UGT, comisiones obreras y con también algún representante político, como puede ser el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. En la parte trasera de la manifestación hemos visto un bloque menos institucionalizado, más juvenil, también acompañado de otras luchas como pueden ser los pensionistas. Ellos reivindicaban esta defensa de los derechos de los trabajadores sin lo que considera la burocracia sindical. En esta manifestación hemos oído cánticos como nosotros producimos, nosotros decidimos, o no son recortes, es lucha de clases. Esta manifestación, como decimos, está siendo muy multitudinaria. Están protestando por la precarización del trabajo en España, un trabajo temporal y de carácter casi siempre parcial. Y en esta manifestación, como repetimos, ha venido bastante gente a pesar de que hace menos de 3 días que se celebraron las elecciones generales. Muchas gracias, Adriana. Alien Fernández me espera en La Habana, corresponsal de Telesur en Cuba. Alien, nuevamente el abrazo repetido para todos los trabajadores allí. Digo esto porque ya hemos hablado antes, ya hemos estado compartiendo justamente en pantalla de Telesur en vivo y en directo la conmemoración de este Día del Trabajador, con todo lo que implica y el mensaje que este año el pueblo de Cuba le hace llegar de solidaridad al pueblo de Venezuela. Adelante.
Hola Marcela, un gusto saludarte nuevamente. Efectivamente, ha sido una mañana, un despertar de celebración en Cuba, pero también de un contundente rechazo a las más recientes sanciones del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y un mensaje también de solidaridad de los trabajadores de la isla al pueblo de Venezuela, que resiste un intento de golpe de Estado, de sacar del poder al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. En las entrevistas que se estuvieron haciendo, en los discursos de los dirigentes sindicales cubanos, todo el tiempo estuvo sobre la mesa la solidaridad con el gobierno venezolano. Hay que decir que la marcha, en el caso de la Plaza de la Revolución de La Habana, comenzó a las 7 de la mañana, hora local, y lo hizo con las palabras de Fidel Castro hace 19 años, cuando dio a conocer el concepto de revolución, que fue un concepto que luego fue suscrito por los ciudadanos tras la muerte del líder revolucionario. Marcela, también hay que decir que en esta conmemoración en La Habana estuvieron presentes más de 1.400 participantes de 103 organizaciones de 87 países que han venido a acompañar a los cubanos en esta celebración. Y debo adelantarte que también mañana se va a estar realizando el Encuentro Sindical Internacional por la Paz Mundial, con la asistencia de más de 1.000 participantes, donde se estará dialogando nuevamente sobre el contexto regional y la arremetida de los Estados Unidos contra gobiernos como Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¡Feliz cumpleaños! ¿Sabes quién me lo recordó? Todo el equipo de trabajo de Agenda Abierta. Es la cuarta o quinta vez que hablamos. Marcela nos ha saludado a Alien Fernández de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Mira que nacer un 1 de mayo, ¿sí? Mira que nacer justo en este día. Me imagino tu madre. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Que tengas un bonito día. Momento de despedirnos. Gracias, un abrazo a ustedes. Gracias, igualmente. Gracias. Momento de despedirnos aquí. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer con un momento muy especial. Yo les voy a ir a contar algo. Es una vivencia particular, especial. Yo quería ser Yuya en una época, pero no para ser rubia de ojos celestes, ni tener la fama, ni la voz, ni toda la belleza, etcétera, etcétera, todo lo que se conocía de Yuya. Yo quería ser Yuya para que Ayrton Senna me abrazara. Siempre he admirado a este hombre brasileño, del cual hoy se cumplen 25 años de su partida. El gran Ayrton Senna perdía la vida tras un accidente en San Marino. El adiós a una leyenda. Cuando hoy comparto con una compañera brasileña esta información, ella me dice, yo todavía no había nacido, habla de un equipo muy joven de trabajo en esta Agenda Abierta, pero ¿sabes qué? En Brasil todos lo aman por su conciencia social, lo aman porque al día de hoy resaltan sus logros deportivos y sus logros y su tarea humana. Allí tienen al gran Ayrton Senna, un videíto que vamos a tratar de ir sumando, emociones muy confundidas hasta ahora, porque es la alegría, pero también rememorar este momento cuando este hombre perdía la vida. El abrazo final de esta Agenda Abierta también hoy es para ir recordando la tarea de esta leyenda, de este hombre inmenso. Corrían y corrían para socorrerlo, no pudieron hacer nada. A todos un gran abrazo, a todos un feliz Día del Trabajador. A los que no lo tienen, recuérdenlos, también los tengo presentes. Ya en Impacto Económico hoy vamos a ir hablando de esos números, de esos datos. A todos un gran abrazo y, como siempre, una vez más, gracias por seguir la señal de Telesur, gracias por confiar en nosotros para informarse. Hasta luego.